¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos en otro programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Hoy, justamente con la emisión número 541, ininterrumpidamente en la televisión argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, ustedes saben que la premisa del Proyecto Federal es tan federal que nos ven en todo el país y se comunican con nosotros a nuestro WhatsApp que figura ahí abajo, que dice 116-136-7550. Desde ya muchísimas gracias a todas aquellas personas que de pronto tal vez no pudimos responder porque son muchísimos los que se contactan con nosotros. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Vamos a charlar con Luis y con nuestro invitado. Aparece como una diputada, después decimos a qué partido es. La diputada Urroz, que presentó el proyecto de no vacunar a los niños, ¿sí? A través de la figura jurídica del consentimiento informado. Y para lo cual vamos a desmenuzar el tema. Primero le voy a comentar a ustedes los temas técnicos, los reconocimientos internacionales. A ver, primero, la Organización Mundial de la Salud, cosa que aparentemente no lo mencionó o lo omitió la diputada Urroz, recomienda la vacunación en los niños. La Organización Panamericana de la Salud hace lo mismo. La Organización de las Naciones Unidas habla de la mortalidad infantil. En definitiva, estamos hablando de organismos de salud que es de reconocimiento de todos los médicos investigadores que la vacunación infantil disminuyó la mortalidad infantil. Este es un tema realmente, cuando lo escuchamos, le habrá pasado a Gustavo, le habrá pasado a usted, a vos que estás del otro lado, escuchar que una legisladora que tiene, calculo yo, algún nivel de conocimiento intelectual. No, sí lo tiene, no quiero menoscabar. Lo que pasa, sí lo tiene conocimiento. Cerré tu idea, pero quiero decir, sí lo tiene, pero a ver la información que está manejando, ¿no? Exactamente, a ver la información, a eso iba, ¿no? Más allá de su conocimiento intelectual, la información que maneja y también el hecho de que, como lo marcaba Gustavo, la Organización Mundial de la Salud y también la ley argentina determina la cantidad de vacunas determinadas para los pequeños, para los chicos, por qué deben darse, frente a qué, bajo qué circunstancias. Hay un porqué y por qué también es importante que el Estado se haga cargo. No hablamos del gobierno, hablamos del Estado. Se debe hacer cargo por sobre todas las cosas de uno de los temas fundamentales, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, que es la salud. Le sigue también la educación y el desarrollo de la cultura. Tres pilares muy importantes que tiene que tener una sociedad para poder crecer y evolucionar. Por eso también llama la atención esta presentación que habrá que conocer en detalle de qué se trata puntualmente. Más allá del marco regulatorio que establece la obligatoriedad de la vacunación, señores, está comprobado que junto con la potabilización del agua, la vacunación hizo disminuir la mortalidad infantil. Ese es el dato que, a ver, para la diputada, incluso hay un grupo, participé también de un debate que se hizo en Facebook a partir de la misma nota y demás dicen, no, porque tal vacuna, lo vamos a preguntar a la doctora Dominichini, en Estados Unidos no sea tal vacuna, pero no la vacunación. Para ordenar un poco las ideas, consentimiento informado. ¿Quiénes dan consentimiento informado, por ejemplo, para desconectarse en un estado vegetativo? Aquellas personas que estando conscientes, mayor de edad, proponen el consentimiento informado, claro. ¿Sí? Pero ella está proponiendo que los padres a los hijos le dan el consentimiento informado para no vacunarse. Deja que tu hijo crezca y que tu hijo diga si le correspondió o no haberse vacunado. Los menores, esto lo dice el Código Civil, intención, discernimiento y libertad. Esas tres condiciones no la tienen desarrollada en su totalidad o la tienen bloqueada en su defecto, entonces los niños no pueden tomar esa decisión. Y para los mayores que no creen, y cuando uno dice no creen, por eso digo vamos a desmenuzar la información, que no creen, entonces publicaron en ese debate que yo digo el artículo de una revista. No, señor, si la revista Caras o la revista Hola o la revista Forbes dice tal cosa,
no se llama evidencia científica. En el ámbito médico se habla de medicina basada en la evidencia. ¿Qué evidencia? Evidencia científica. ¿Y quién hace la evidencia científica? Las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Quiénes integran las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias? Diputada Urroz. Los médicos investigadores más prestigiosos del mundo. ¿Qué dijeron todos ellos? La vacunación disminuye la mortalidad infantil. Eso es por un lado. Después, si algunos laboratorios empujan determinadas vacunas o no, que podrían quitarse, ya es digamos, es un apéndice que uno puede decir, tal vez tal vacuna podría ser que no esté incorporada, pero someter a tus hijos, yo no asumiría el riesgo que mis hijos no se vacunen, conociendo los riesgos que hay en el mundo. Aparte, Gustavo, hay una realidad, ¿no? Es el proyecto de una diputada determinada, que ese proyecto, primero para que sea ley, tiene que pasar, imagínense los procesos, desde pasar por diputados, ir a senadores, volver a ser diputados. Es decir, tiene que tener un contexto que me imagino, supongo, creo, si llegase este proyecto a ser presentado en algún momento, de los 200 y tantos de diputados que tenemos. Fue condenado, a ver, esto tenemos que aclararlo, varios referentes de Cambiemos han castigado y condenado este proyecto, pero ¿saben por dónde voy y dónde quiero cerrar esto? Con el tema de ajustar, con el tema del ajuste presupuestario en las áreas más sensibles, en este caso en el área de salud, aparecen este tipo de proyectos, ¿sí? Donde parece que el ajuste, como vimos la semana pasada, es en lo previsional, vimos otra semana en salud vinculado con los discapacitados, lo vimos en materia de educación en el tema del plan Progresar. Bueno, vamos a ir presentando a los invitados que están en el programa de hoy. Bueno, ya llegó desde muy temprano Fabián Medina, que es un dirigente político, es economista, dirigente político del Frente Renovador, y nos va a contar un poco, bueno, cómo ve el escenario económico en nuestro país. La semana pasada, la CGT dio a conocer la inflación para los trabajadores del 1,8%, y también le voy a preguntar a Fabián Medina, por ejemplo, parece que las consultoras económicas subestiman la inflación y sobreestiman todas las metas que cumple el gobierno y sobreestiman la apertura del mercado donde llegan inversiones de toda índole, ¿no? Y de pronto vemos inversiones de toda índole donde hace 2 semanas Walmart, cuando ustedes escuchan a los economistas que cayó el consumo, un parámetro es que Walmart cerró las puertas. Cuando escuchan a los economistas que cayó el consumo, un parámetro es que PepsiCo cerró sus puertas, dice bajo el dibujo que lo va a llevar a Mar del Plata y demás, pero sin embargo no va a ser la sinergia de 1 más 1 que sea 3, sino van a ser una sinergia negativa. Van a tomar algunas personas más para producir menos, y esto indica la caída del consumo. Y también nos acompaña un referente muy conocido por todos ustedes en materia de defensa de los derechos del consumidor. Estamos hablando de Héctor Polino, que está también en nuestro piso, gran profesional. Bueno, lo hablábamos la semana pasada, el aumento de la nafta y del gasoil. Nadie se esperaba un aumento de ese porcentaje, de ese 3%, que obviamente llama la atención y que ya se va anunciando que para el mes de octubre habría un nuevo ajuste en cuanto a la nafta y al gasoil se refiere. Entonces, todos estos disparadores que se van dando, y que lo hablábamos la semana pasada y lo vamos a hablar el día de hoy también, son disparadores también que hacen que se siga generando inflación, que se siga generando y que sea traslativo a los mercados, a las góndolas. ¿Por qué? Porque obviamente quien transporta a través de un camión los productos desde Buenos Aires al sur, pongámosle que se fabriquen aquí, obviamente esos productos van a ser traslativos a las góndolas, mismo en cualquier parte de nuestra Argentina. Por eso también es preocupante desde ese lugar. Tema precios, tema inflación. Lo vamos a estar debatiendo en un ratito con Héctor Polino. El tema de los combustibles, ¿no? Del aumento de los costos logísticos. Los mismos integrantes de los distintos ministerios antes de las elecciones le dijeron: muchachos, por lo menos esperá las elecciones porque esto nos va a afectar. Entonces, por eso digo que un grupo de economistas y de medios de comunicación tapan el tema de inflación, bueno, la proyección de la inflación es en alza y va a aparecer siempre en segundo plano tratando de tapar con otra información. Pero ¿cuánto te cuesta a vos para ir al trabajo? ¿Cuánto gastás vos para trasladarte? ¿Sí? Realmente, ¿cuánto sale llenar el tanque? ¿1.000 pesos? ¿900? ¿800? ¿Realmente algo accediste como clase media a tener un auto y llegar a esta situación? Una situación donde
el precio del combustible es uno de los más altos de Latinoamérica. Así que ya presentamos los temas que vamos a abordar en el programa del día de hoy. Repetimos las vías de comunicación. Y no nos olvidemos, vamos a tener, si Dios quiere, a Patricia Dominichini, Patricia que va a estar con Dominichini, nosotros. que vamos a hablar del tema de vacunación, sí, con ¿no? ella, La importancia de la vacunación. Fíjense, vamos a remarcar la importancia de la vacunación porque parece que dicen que no hay que vacunar a nuestros hijos. Vías de comunicación. Como bien decís vos, nuestro WhatsApp, que ahí aparece debajo en pantalla, 1161367550, con todo lo que quieras preguntar, o también lo podés hacer a través de nuestro email, proyectofederal@gmail.com. Y ahora sí, vamos a las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy. Vamos presentando a Fabián Medina. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué tal, Gustavo? Muchas ¿Qué tal, gracias Luis? ¿Cómo está, Fabián? por estar en el Bienvenido. programa. Acá andamos. Bueno, Gracias. comentamos en la apertura del programa principalmente los distintos escenarios económicos, lo que estamos viendo, cómo de un sector de la economía se subestima la inflación del gobierno, o sea, directamente se habla muy poco de la inflación que está teniendo este proceso y de pronto se sobreestiman aspectos como déficit fiscal, que el gobierno lo está mejorando, o que han llegado las inversiones, o que están dadas todas las condiciones para que el país crezca. Quiero tu visión como profesional de lo que está pasando. Lo primero y principal, empecemos por la inflación. Los primeros 5 meses acumulamos casi un 11. Cuando yo hablaba de 25 a 28 y moneda durante el año pasado, me miraban con cara de está loco, es tremendista, pero era coincidente con el nivel de emisión del año anterior. En cuanto al crecimiento, no hay un crecimiento del 3,5 ni de casualidad, estamos llegando al 1. Creo que estos datos ya los dimos en diciembre, los mismos datos. Después tenemos un déficit. ¿Y por qué el gobierno sostiene de manera reiterada estas tasas de crecimiento? A ver, para vos generar un relato, primero tenés que hacerlo creíble. Para hacerlo creíble lo tenés que repetir. O sea, miente, que algo quedará. No solamente este gobierno, el anterior es exactamente igual. Lo que pasa es que el otro tenía una base más en lo popular que cómo llega este gobierno. Nada más que eso. Después tenemos déficit, un déficit real de 6,5, 7, que se achica con partidas de plata de ingresos que viene de afuera, o de algún tipo de moratoria, o por algún lado que suplementamos plata dentro de lo que son las arcas del Estado. El déficit real estamos en 6,5, 7. Estamos tan alto como estábamos en 2015. La inflación igual al 2015. El último punto que dijiste que querías hablar hablamos de inflación, crecimiento, déficit. Déficit. En términos generales, las características de los medios de comunicación y los economistas. El tema... La lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones no hay ninguna, no está llegando nada. Nada, directamente nada. No están llegando inversiones. Para hablar de inversiones tenés que hablar de gente que consuma. Por ejemplo, yo estaba escuchando un homónimo tuyo, Fabián Medina, un dirigente gremial de Zárate, que dijo que apenas fueron a China toda la delegación de la República Argentina, a los 3 días ya le llegaban telegramas de despido
a los trabajadores casualmente asociados a las centrales que están ubicados en la ciudad de Zárate. Todo lo que es la zona de Zárate, lo que es Atucha, toda la zona. Sí. No hay lluvia. Para generar inversiones desde el exterior tiene que haber consumo. Si yo no tengo la capacidad de consumo al tope, no puedo generar inversiones para producir más. Lo que primero va a hacer cualquier planta, cualquier fábrica, es usar la capacidad parada, la planta parada, para llegar a vender y que se consuma y después generar una inversión, tanto local como del exterior. Eso es lógico y nadie que yo conozca lo hace de manera inversa. Puede ser que lo que se busque, obviamente, y será un punto, no sé si en la Argentina ya estará sucediendo, pero también el hecho de tener una visión dentro de este neoliberalismo de automatizar por completo las empresas robóticamente y que la persona no sea necesaria. Bueno, que me avisen a dónde piensan llegar, porque de otra forma Pregunto, no conocemos ¿no? de generar Pregunto. ingresos. Por eso Todavía no pregunto. estamos en una sociedad idílica en la cual el hombre no tiene que trabajar y vive del fruto del trabajo de las máquinas. Empecemos por ahí. Estamos en una sociedad que es consumista, que necesitas los ingresos y que tenés que generarlos. No estamos acostumbrados a ver, no queremos volver a pasar otro relato, hay que decirle la verdad a la gente, aunque sea catastrófica. El INDEC no es tanto como era antes, pero sigue mintiendo los datos. Me disculpas, te voy a hacer acá, no lo comentamos, Luis, en la apertura del programa. Señores, hablando de los indicadores del Sistema Integrado Previsional Argentino, vio que en el sector privado hubo, de un mes al otro, ¿no? ¿Sí? De junio con respecto a mayo, hubo 50.000 trabajadores privados menos. Sistema Integrado Previsional Argentino. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes escuchan estadísticas, por eso se lo voy a trasladar a Fabián Medina, escuchan estadísticas del gobierno, hemos recuperado el empleo. E incorporan, dicen, ha crecido en 138.000 personas, de los cuales hay 99.000 monotributistas. A ver, ¿este monotributista trabajaba o no trabajaba antes? O de pronto, si trabajaba y estaba en blanco, pasó a estar irregular. O de pronto siempre estuvo y le incorporaron al sistema. O sea, ¿a qué voy? Como en el programa anterior nosotros fuimos críticos del INDEC de Moreno, hoy por hoy también están utilizando otras fórmulas para dibujar las estadísticas. ¿Hay manipulación de datos? Sí, pero no el dato en sí, sino por la forma de tomarlos. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Antes te manejaban directamente el número. Hoy te dicen la forma en que lo toman no es así. Te lo toman de una forma que es irreal. Cuando vos bien hablas, se quedan 50.000 puestos y crecen 90.000, 100.000, 99.000 eran monotributistas. Monotributistas. Eso quiere decir que esos 50 y pico de miles, 60.000, pasaron a ser monotributistas, pero porque los echaron. Porque están buscando la forma de mantenerse o de generar algún ingreso. Seguir aportando para la seguridad, o por lo menos no perder la obra social y la jubilación. Jubilación. Pasamos a la otra parte del estudio, porque estamos también con un referente de los consumidores. Héctor Polino. Héctor Polino. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. Para ambos, al cierre van a hablar de política. Ahora vamos a hablar de la gente, ¿sí? Lo que le interesa a la gente. Pero ustedes que están ocupados y preocupados con lo que le interesa a la gente, obviamente tienen su efecto favorable que se comprometan políticamente. El aumento del combustible, porque tenemos los datos, los indicadores, 7,2% en la nafta, 6% en el gasoil, pero en el interior fue mucho más. Y bueno, ¿qué te da vos y qué es lo que estás viendo del punto de vista del consumidor final, cómo lo está afectando? Que este nuevo aumento en el precio de los combustibles va a acentuar el proceso recesivo que vive el país y también el proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, Sí, señor. 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, Claro. en la estructura de costos de una canasta de alimentos, la logística incide promedio en un 35%. De modo que todo aumento en el precio de los combustibles, como de los peajes, se traslada a precios.
Y lamentablemente no siempre en la misma proporción, porque hoy por la falta de controles y los aumentos cotidianos, por las dudas, hay un rubro que se denomina por las dudas, y por las dudas se continúa remarcando. Yo me pregunto... Llegaron, he tomado información que me llegó, lo tengo en mi WhatsApp y demás, las nuevas... Esto está vinculado a otro tema que no te voy a meter, le voy a preguntar a Fabián Medina, con el tema de la subida del tipo de cambio del dólar, del alza del dólar, ya empezaron a los supermercados a llegar a nuevas listas de precios, ¿sí? Lo agrego al tema de los costos logísticos que vos estás mencionando, ¿no? Claro, la Argentina, que no renueva los convenios colectivos de trabajo cada 3 meses, es una vez por año. Los saberes de la clase pasiva no se reajustan cada 3 meses, 2 veces en el año, en marzo y en septiembre. De modo tal que si los combustibles se reajustan cada 3 meses, y salvo el último trimestre, el trimestre anterior, siempre hubieron aumentos, ¿todo esto qué significa? Que le hace perder capacidad de compra a los salarios que perciben los trabajadores y a los saberes que cobra la clase pasiva. Con este diferimiento, o sea, es una reducción de salario o un ajuste logrado a través del diferimiento. Y los datos son por demás elocuentes. Alguien dijo que si bien los números no gobiernan el mundo, Sí. por lo menos indican cómo el mundo está gobernado. Las consecuencias de esta inflación y recesión, por ejemplo, la leche, que es un producto fundamental en la calidad de vida de las personas, sobre todo de la niñez. Teníamos en el año 2005 un consumo promedio de 44 litros por persona y por año. Hoy bajó a 40 litros. Cuando analizás el consumo de dulces de leche, de yogures, de quesos, de carne vacuna, en todos esos rubros bajó el consumo. Bajó el consumo de las primeras marcas, aumentaron las segundas y las marcas propias de los supermercados. Aumentó el consumo de polentas y de harina. Esto está indicando que hay un deterioro en la calidad de vida de la población como consecuencia de una mala alimentación por parte de vastos sectores de la sociedad. Entonces, esto es muy grave. Entonces, el gobierno optó entre mantener el nivel de rentabilidad de las petroleras en función de la variación del tipo de cambio, en función de la variación del valor del barril del petróleo en los mercados internacionales y del precio de los biocombustibles en el mercado interno, optó entre mantener, esto es importante, el nivel de rentabilidad de las petroleras a mantener el poder de compra de los trabajadores y jubilados. Se preocupó porque las petroleras no reduzcan sus niveles de rentabilidad y no les ha importado nada que los trabajadores y los jubilados van a tener menor poder de compra. Pero, a ver, uno escucha, Héctor, uno escucha, ¿no? Obviamente, la realidad es la que uno ve. Lo que ves en la góndola, lo que ves que pasa en la gente, lo que pasa en la calle, ves mayor cantidad de gente, de familias viviendo en la calle, y eso uno lo ve caminando. Y cuando caminas la calle, lo ves. Pero también escuchás, a ver, desde el otro lugar, siempre se habló de relato de años atrás, no importa. Pero cuando escucha uno los discursos el día de hoy, saquemos la palabra relato, realmente se entiende o interpreta otra cosa, o quieren que se entienda o interprete otra cosa totalmente distinta a la que uno ve, que es la realidad palpable, que esa es la que vale. Y es en base a lo que vos decís justamente. Héctor, hacemos lo siguiente, vamos a un pequeño corto y continuás lo que está pasando en el día a día, cómo está afectando a los consumidores y también vamos a hablar con ambos de, bueno, escenario político, es la cuenta regresiva, no sé si se van a atrever a hablar ambos de las encuestas, pero también el tema el rol que va a tener o no la economía en las elecciones. Vamos a un corte.